Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Y cómo se encuentran? Soy Jackie y el día de hoy les traigo el capítulo 1 de Naruto Viendo Universos. Espero que les guste. Aviso importante. No soy dueño de los personajes, imágenes ni música. Créditos a sus respectivos creadores. A mí solo me pertenece la historia de este video. Sin nada más que decir, soy Jackie y espero que les guste el video. Naruto miró desconcertado lo que estaba pasando. Se encontraba rodeado por lo que quedaba del árbol primordial. Miró a su alrededor sin comprender lo que estaba ocurriendo. Naruto, Boruto, Himawari, Hinata, Kawaki. Naruto miró a su alrededor, desconcertado. Pero antes de que pudiera moverse, el sonido de miles de cristales rompiéndose, junto a la sensación de estar cayendo, inundó su mente. Y la mente sobreestimulada y cargada de Naruto no aguantó. Naruto, 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 Naruto. Hinata se encontraba gritando mientras ella y Sakura intentaban despertar a Naruto. Sakura estaba haciendo R.C.P., mientras que Hinata le daba respiración boca a boca. Alrededor de ellas se encontraban los 9 de Konoha, los senseis de estos, los 5 Kages y muchos más. Todos estaban igual de nerviosos y confundidos. De un momento a otro estaban viviendo sus vidas, preparándose para la amenaza de los Tsutsuki. Pero ahora estaban en lo que parecía una sala de cine. Hinata, Naruto. Gritó al ver cómo Naruto despertaba y se incorporaba con su ayuda. Naruto. ¿Pero qué demonios está? Naruto no terminó su pregunta, pues la rara vista de un perro morado vestido de pera lo dejó perplejo. Hola, veo que el viaje fue más agitado de lo que pensé. Me disculpo por eso. Pero no saben lo difícil que es intervenir una ilusión eterna, autosustentable, que también era una especie de ser vivo semiconsciente. Pero por fin lo logré. Ya que estará muy satisfecho con esto. Los shinobis rápidamente adoptaron una postura defensiva, notando sorprendidos el estado de sus cuerpos rejuvenecidos. Nadie se movió, pero una extraña voz rompió el ambiente. Madara. ¿Qué está pasando? Tú, maldito perro. ¿Quién eres y qué es este lugar? Madara estaba muy desorientado. Hasta donde recordaba, él estaba peleando contra la alianza Shinobi, los Kages y los revividos. Recordó ver cómo la cáscara del Shinju absorbía al 9 colas. Pero, ¡at! Exclamó Madara mientras se agarraba la cabeza. Los Shinobi se tensaron. El peligro que representaba Madara estaba a la altura de ser uno de los dos únicos en la historia con el rango SSS. El más alterado por esto era Noki, el Tsuchikage. Primero que nada, me llamo Nimrod, y este es el Teatro de los Nómadas. Y me alegra informarles que, desde ahora, formarán parte de una gran oportunidad única en la vida. La oportunidad de presenciar algo más allá de sus mentes, creencias y sueños. Un ilustre acontecimiento que trata de explorar diversas realidades y sus ramificaciones. La sala quedó en silencio. Ninguno de ellos sabía qué decir, ni siquiera Madara, que, enfurecido, lanzó un ataque al extraño perro, el cual acertó, desintegrando a Nimrod. Ja, 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 ja. Eso fue interesante. Pero les pediría que no dañen los inmuebles ni el lugar, pues como ya mencioné, mi socio Jack es dueño de este teatro y me ha dejado a cargo de este. Así que, por favor, sean considerados conmigo y no dañen nada. O tendré que tomar medidas extremas. Los shinobis vieron incrédulos como Nimrod se reformaba a base de lo que parecían estrellas, ladrillos y libros. Ahora, déjenme explicarles las reglas del teatro. Primero, la violencia física está prohibida. Segundo, todos serán tratados igualmente. Tercero, responderé todas las preguntas que tengan, a menos que éstas se respondan más adelante con lo que van a ver. Con eso dicho, ¿alguna pregunta? Madara. ¿Por qué nosotros? ¿Y qué pasó cuando desperté y vi ese raro árbol que estaba liberando a la gente? Buenas preguntas. Primero tendré que explicarles sobre los pilares y el árbol Shinju. Madara. ¿Cómo sabes del Shinju? ¿Quién eres? Por favor, espere que responda la pregunta primero. Pero bueno, en respuesta, los presentes en la sala son aquellas personas con un peso relativo en su universo. Pero tengo que aclarar que algunos están solo como complemento. Y ese árbol, el Shinju, o el dios árbol, es una especie de semilla primordial de poder. Él fue el creador del chakra en su mundo, y en muchos más. Su origen es desconocido, pero se sabe que existen muchos a lo largo del universo. Los shinobis se quedaron perplejos.
Los más audaces conectaron esto con la historia del sabio de los 6 caminos, pero muchos simplemente no sabían cómo reaccionar a esto. Todos menos dos: Sasuke y Naruto. Naruto. Sasuke, esto es igual a lo que nos contó el anciano. Sasuke solo miró a Naruto con extrañeza mientras movía a Sakura detrás de él. Y respondiendo la pregunta, sé muchas cosas. Ya les dije quién soy, pero para completar, soy un escriba en práctica. Para que lo entiendan, los escribas son aquellos que documentan los sucesos que ocurren en los universos. Sasuke. Pero eso no responde lo más obvio. ¿Por qué tenemos nuestros cuerpos antiguos? ¿Y dónde están nuestros hijos? Oh, cierto, no se los he explicado. Esto será muy desagradable de decir. Bueno, miren, para resumir. El Shinju desarrolló consciencia gracias a la consciencia de los Big que absorbió. Esto provocó que pusiera a todos en el Tsukuyomi infinito, incluso a Madara, Obito y a los revividos por el Edo Tensei. Madara miró mal a Nimrod. Pero las miradas más profundas eran las de los 9 de Konoha, varios de los cuales se encontraban sollozando por el peso de saber que todo fue mentira. Que todos esos años, todos esos recuerdos y, más importante, sus hijos no eran reales. Itachi, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo nos garantizas que esto no es otra ilusión? Los shinobis de la hoja no pudieron evitar sorprenderse. Pues, además de la obvia sorpresa de ver a uno de los Edo Tensei de Kabuto aún activo, este era el infame Itachi Uchiha. Pero notaron algo aún más escandaloso. Itachi no era el único Edo Tensei aún activo. Puesto que tanto los Akatsuki como los Jinchuriki muertos también se encontraban en el teatro. A Naruto esto lo impactó más que a los demás. Aún podía recordar vívidamente cómo Obito usaba los cuerpos muertos de los Jinchuriki como los caminos de Nagato. Esos ojos muertos y sus transformaciones parciales. Naruto no conocía a muchos de esos Jinchuriki, pero solo podía sentir cierta empatía al ver a sus iguales. ¿Por cuánto habían pasado esas personas? ¿Cómo vivieron? O peor, ¿cómo murieron? Bueno, solo les puedo decir que esto no es una ilusión. Pero, básicamente, es mi palabra contra sus dudas. Solo puedo confirmar que estas preguntas y más se contestarán en un futuro. Así que, ojos a la pantalla. En la pantalla. Nos retomamos viajando a la vieja Inglaterra, donde el hombre sin valores tuvo sus riquezas. Gracias a una confusión, el hijo listo y sin flaqueza supo poner la carta sobre la mesa. Y dice así, dando el fin a una vida tan menor. Su padre tuvo un pacto, pues a un ricachón salvó. Y Deo, sin piedad, lo mató sin compasión. Quería utilizar ese favor con los Joestar y bien sabría que de ganarse un puesto y engañar a la mayoría. Pero al llegar se encuentra un rival directo, aunque eso no sería impedimento. Fuera de la pantalla. Tsunade. Inglaterra. ¿Qué lugar es ese? ¿Está fuera de las naciones elementales? No. Lo que están viendo es otro universo. Estas son distintas realidades que no están conectadas necesariamente. Pueden verlo como distintas islas, que comparten pocas cosas en común. Sasuke. ¿Y cómo esto es posible? ¿Cómo afecta esto a nuestra realidad? No piensen mucho en cómo se sostienen los universos o los multiversos. Terminarán en un agujero de conejo muy profundo. Quién sabe, si siguen en esa madriguera, tal vez terminen conociendo al sombrerero. Y sobre cómo afecta a su realidad, es igual. Solo quédense con que no es probable que otro universo interfiera con el suyo. Orochimaru. Así que esa loca teoría era cierta, ¿eh? Bueno, esto simplemente me da más opciones para investigar. Pero dígame, Nimrod, ¿podríamos interactuar con otros universos? Probablemente, pero no de la manera en la que piensas. Aunque la verdadera pregunta es, ¿qué harían ustedes si interactúan con otros universos? O, aún más específico, ¿con otra especie de vida consciente? Nagato. Esa pregunta es muy interesante. No sé cómo las personas reaccionarían a otras formas de vida, o incluso a personas fuera de las naciones elementales. Quiero creer que podrían comprender a esas personas. Pero esto es algo que ni siquiera yo he contemplado. Nagato estaba muy desconcertado. Después de revivir con el Edo Tensei, tuvo la oportunidad de ver cómo las aldeas shinobi se unieron, algo que le dio esperanzas. La esperanza de un futuro en paz, el que pudo ver gracias a Naruto. Pero al ver al hombre en la pantalla, que se aprovechaba de la desgracia de otros, esa esperanza de paz de Nagato se oscureció. Naruto. Hey. ¿Qué está haciendo ese idiota? El señor está herido.
¿Por qué lo único en lo que piensa es en robarle? Naruto no pudo terminar de hablar, puesto que vio a la señora muerta, y lo que parecía un niño. Ese señor es Darío Brando y la de atrás es su mujer. Los que sufrieron el accidente fueron los Joestar. El padre George Joestar, su esposa y su hijo de 2 años, Jonathan Joestar. Lamentablemente, la esposa murió. Naruto miró esto con rabia. Ese hombre, Darío Brando, no solo se estaba aprovechando de la triste escena, sino que también estaba dejando de lado al señor herido y, aún más importante, al niño de 2 años que también se encontraba herido. Sasuke. Ese tal Darío Brando es menos que la escoria. Sasuke miró a Darío con ira y culpa, pues le recordaba cómo él mismo actuaba durante su juventud. Pero si lo que Nimrod decía era cierto, él aún era joven. Y. No tenía una hija. Una familia. Sasuke miró a Sakura. Esta estaba sentada a su lado, tomando su mano. Se preguntó si los dos vivieron lo mismo. Si era cierto que todo fue una ilusión, ¿Sakura vivió lo mismo que él? El abandono, su vida de casados, su embarazo, criar a Sarada. ¿En serio ese idiota cree que el tipo que le estaba sacando el anillo lo ayudó? ¿Es estúpido? Mei. Bueno, pensando que acaba de tener un accidente grave que lo dejó inconsciente, y que por lo visto, es un civil, tal vez tiene algún problema mental. Quién sabe, quizá quedó loco. Tsunade. Lo dudo. Si tuviese un daño cerebral no podría tener esas habilidades motoras, pero podría ser un daño más escondido. Si tuviese que apostar, sería algo cognitivo. Tsunade miró atentamente a Darío, y cómo este se aprovechaba de la situación. Pero al ver al chico que aparecía en la pantalla, notó que tenía similitudes con Naruto. Pero aparte del pelo rebelde, no se parecía en nada. Esos ojos, ese niño tenía una mirada desesperada, astuta y con una ambición que ardía como el sol. Hinata. Pobre chico, vivir de esa manera es triste. Hinata lo miró con empatía. El pobre chico era maltratado por su padre y se veía obligado a ganar dinero. Por unos instantes, Hinata pudo ver a su propio padre, y así. Cómo este intentaba ser la figura fuerte y digna que debía representar el patriarca Iga. Pero tanto ella como los ancianos del clan sabían que solo fingía. Y por fingir, nunca le mostró amor a Hinata. Al final, ella era la hija mayor del patriarca. Lo que se esperaba del primer hijo del patriarca era que naciera como un varón fuerte y con talento. Pero nació mujer, y por lo tanto, se esperaba que creciera y se casara con alguien beneficioso para el clan, probablemente algún familiar del daime. Hinata decidió dejar de pensar en esos recuerdos. Miró a Naruto, a su lado. Y reforzó su sueño, su camino ninja. Buscar ser tan feliz y tan fuerte como Naruto. Tan fuerte, que pudiera levantarse de cualquier cosa. Kakashi miró la pantalla con intriga. Ese chico, Dio, como lo mencionó la pantalla, no era tan simple o inocente como aparentaba. Y las sospechas de Kakashi se confirmaron al escuchar y ver cómo Dio mataba lentamente a su padre. Algo que dejó un ambiente tenso en el teatro. Sakura. ¿Cómo? ¿Cómo alguien puede ser tan frío como para matar a su propio padre? Y con una edad tan corta, Sakura miró a Dio con incredulidad. Pero lo que de verdad le sorprendió fue la relación entre Dio y Darío. Los dos parecían odiarse mutuamente. Pero Darío ya estaba viejo y enfermo, además de que no podía ver a la mujer que lo acompañaba antes. Para responder, primero que nada, déjenme decirles que la madre de Dio murió. No se sabe cuándo específicamente, pero se sabe que Dio y ella interactuaron mucho. Esto dejó un gran resentimiento en Darío, aunque él no amaba tanto a su esposa. Y todo ese odio se trasladó a Dio, quien luego tomó venganza matando lentamente a su padre. A y B miraron al escriba. Lo dicho por Nimrod les recordó a su supuesto padre, el anterior Raikage, que no los veía como hijos, sino como armas. Y el cómo Dio mató a su padre les recordó cómo ellos, junto con el consejo de la aldea, terminaron enviando a su padre a una misión sin retorno como penitencia por varios crímenes que cometió. Gracias a eso, pudo tomar el puesto de Raikage. Gaara. Esa carta, es de los Joestar. Si tenía esa carta, ¿por qué nunca la usó antes? Pudo mejorar su situación. Pero ya es muy tarde, y ahora solo Dio tendrá esa oportunidad. Shino. Y por lo visto, Dio no desaprovechará la situación. Intuyo que buscará tomar la riqueza de los Joestar. Y ese chico, intuyo que es el bebé que vimos en el accidente. Jonathan, si no mal recuerdo. Y no lo haces mal. Pero créeme, Dio no se limita a nada, y por sus metas es capaz de todo. En la pantalla. Jonathan, chico noble y de buen corazón, Dio no
aprovechó. Su vida en un infierno la convirtió. El único heredero de Bosejo. ¿Quién ha hecho todo esto? Dios. ¿Quién ha matado a tu perro? Dios. ¿Quién te ha pegado una paliza de leyenda? ¿Y quién le ha robado un beso a tu parienta? Soy yo, tío. Fuera de la pantalla. Al ver cómo Dio convertía la vida de Jonathan en un infierno, la indignación creció en muchos de la sala. Sakura, qué persona más desagradable. Hacer todo eso por poder, dejar todo atrás, usar a los demás como herramientas y ni siquiera sentir remordimiento. Simplemente es escoria. Sasuke miró a Sakura en silencio. La descripción de Sakura le recordaba demasiado a sí mismo. A cómo dejó su casa, sus amigos y los legados de su clan a cambio de poder. Un poder que al final no le trajo la satisfacción que él creía. Pues durante su juventud, Sasuke siempre quiso más y más poder. Una forma de vivir vacía y sin valor, viviendo por venganza y poder. Todo para que al final terminase arrepentido por cómo vivió. Sasuke desvió su mirada para ver a Itachi. Sasuke agradeció en silencio a su hermano. Kiba. Pero qué malnacido de mierda. Kiba gritó mientras veía la espantosa escena del perro de Jonathan siendo quemado vivo por culpa de Dio. Kiba se sentía más que indignado. No sabía por qué estaba en ese extraño teatro, ni por qué estaban viendo a unos civiles. Pero lo que sí sabía era que ese idiota había matado a un perro inocente sin provocación, solo por pura maldad. Shikamaru. Ese chico, Dio, está tramando algo grande. Shikamaru miró desconfiado a Dio. La forma en la que el joven actuaba, cómo hacía sufrir a Jonathan y cómo buscaba romperlo, solo significaba que estaba detrás de la fortuna de los Joestar. Pero en realidad, lo que más preocupaba a Shikamaru, además de su propia situación, era que la ambición de Dio era aún mayor que la que había visto en los ojos de muchos señores de la guerra, Kages o daimios. No, la ambición y sed de poder de Dio era más grande. Shikamaru dudaba que siquiera tuviera fin. Pero eso no era lo más importante. Porque el plan de Dio ya estaba empezando. La sala entera miró en silencio al ver cómo el plan de Dio tomaba forma, y cómo la vida de Jonathan era convertida en un infierno. Naruto. Ese imbécil, ¿cómo puede hacerle eso a alguien que ni siquiera le ha hecho nada? Ni siquiera se conocían antes de que Dio llegase a la casa de los Joestar, Naruto no podía entenderlo. Él sabía que la oscuridad se escondía en el corazón de todos los humanos, y que por poder, las personas podían dejar todo atrás. Pero Dio no parecía conformarse solo con el poder. Y, sin duda, era una de las personas con más oscuridad en su corazón. No sabía si estaba al nivel de Orochimaru o Madara, pero lo que sí sabía era que era un imbécil, y que quería detenerlo. Noki miró a Dio con familiaridad y tristeza, pues los ojos de ese joven, de tan solo 12 años, eran demasiado parecidos a los ojos de su propia gente, irradiando odio y envidia. Noki recordó con amargura la cantidad de vidas que había quitado, tanto directa como indirectamente. ¿A cuántos jóvenes había enviado a la muerte por un supuesto beneficio para la nación? ¿Cuántas veces miró a los ojos vacíos de los cadáveres de jóvenes que antes lo admiraban y respetaban? ¿A cuántos tuvo que enterrar? Y. ¿Cuántos se pudieron haber evitado? Noki se llevó una mano al pecho y comenzó a inhalar y exhalar lentamente. Kurotsuchi no tardó en ir a ayudar a su abuelo, preocupada. Esta no era la primera vez que lo veía de esa manera. Kurotsuchi recordó la primera vez que lo vio retorcerse por las deficiencias de su anciano cuerpo. Recordaba vívidamente despertarse una noche, cuando tenía 7 años. Recordó cómo su madre y su padre corrieron desesperados al despacho personal de su abuelo. Recordó cómo se coló en el lugar y lo vio desplomado en el piso. Los gritos clamando un médico ninja, cómo empezaron a darle RCP, y cómo su abuelo volvió a incorporarse lentamente. Kurotsuchi nunca lo dijo, pero siempre tuvo miedo de despertarse un día y que su abuelo estuviera muerto. No solo por perderlo, sino también por lo que implicaría su muerte. Kurotsuchi sabía que, entre las 5 grandes naciones, Iwa era la que tenía los peores ninjas. Lo que tenían eran números. Pero para los monstruos, eso no importaba mucho. Además, los dos Jinchurikis de Iwa estaban en polos opuestos. An era un nacionalista dispuesto a inmolarse si se le ordenaba, mientras que Rshi era un disruptivo que odiaba a su abuelo y al consejo de la aldea. Por eso se autoexilió, aunque obviamente los ambulos siguieron y vigilaron. Kurotsuchi se entristeció al pensar en Rshi, pues al final de todo, él fue su sensei durante un tiempo, aunque a su abuelo no le gustaba. Pero a Rshi eso le daba igual. Kurotsuchi aún recordaba su despedida. Lloró mucho ese día.
También fue el día en que descubrió que Ersi la entrenó gracias a las últimas palabras de su padre, que murió en el servicio en una misión junto a Ersi. Pero ahora, Kurotsuchi miró a Edo Tensei de Ersi al otro lado de la sala. Ella y él no habían hablado, pero la forma en la que conversaba con los otros Jinchurikis la dejaba muy inquieta. No sabía cómo decirlo, pero Kurotsuchi sentía que ese no era Ersi, sino alguien más en el cuerpo de su maestro, algo que también compartía con Am. En la pantalla. Yo enfadado, sin piedad la ha golpeado. Lo que le haga él no importa, pero a Arina la ha insultado. El padre los ha pillado y duramente ha castigado. El plan de Dios esperará unos cuantos años. Concretamente 7 años después. Parecen amigos ya. ¿Acaso se llevan bien? Pues no. Era una trampa que llevó y planeó. Como mató a su papá, envenenando al señor. Buscará el antídoto y va a acabar a curarlo. Se encuentra tipo raro, pero venga que el tiempo no es un regalo. ¿Quién puede solucionarlo? La situación ha cambiado. Los secretos más oscuros fueron revelados. Fuera de la pantalla. Kiba. Qué bueno que Jonathan le dio una paliza a ese imbécil. Pero aún quiero abrirle el cráneo a golpes. Naruto. ¿Qué? Literalmente Dio tenía un cuchillo, aún así reprenden más a Jonathan. Es estúpido. Ese no es un padre, es un imbécil al que no le importa su hijo. Si bien George no se puede categorizar como un buen padre, no se puede negar que amaba a su hijo. Solo que tenía demasiadas expectativas en él. Además, sentía compasión por Dio. Y Dio es muy bueno engañando a la gente. Es el tipo de persona que sabe qué decir. Naruto. Permíteme dudar de que a George le interesase su hijo. Y aún no comprendo cómo Dio puede ser tan malicioso, incluso a tan temprana edad. Hinata miró a Naruto. Verlo enojarse ante tal injusticia no la sorprendía. Naruto siempre fue alguien con principios y con un sentido de justicia que no se podía ignorar. Al ver cómo Jonathan defendía a Erina, Hinata no pudo evitar recordar cuando Naruto la defendió de esos niños que se burlaban de ella. Hinata veía mucho de Naruto en Jonathan. Orochimaru. De hecho, es muy obvio. Dio sufre una especie de trastorno psicopático y narcisista. Es por eso que no es tan empático, y teorizo que busca poder por ello. Tsunade. Es muy pronto y sabemos muy poco como para que des una teoría. Tsunade miró a su antiguo compañero. No sabía qué sentir ante él. Si lo que decía Nimrod era cierto, eso significaba que Orochimaru no se había redimido, o ni siquiera sentía remordimiento por lo que hizo. Tsunade no sabía qué pensar sobre él, pero solo sabía que lo estaría vigilando. Naruto. Aguantar tantos años a ese imbécil, me apiado de Jonathan. Espero que por lo menos le dé unas buenas palizas de vez en cuando a ese bastardo. Kakashi miró a Dio con desconfianza. Aunque no lo decía en voz alta, reconocía que Dio tenía un gran talento en la infiltración. Sus cualidades para los juegos mentales y la manipulación eran notables. Kakashi pensó que Dio sería un gran ninja de infiltración, tal vez uno de esos civiles que, sin usar chakra, se especializan en pasar desapercibidos para cumplir cualquier misión. Hinata. ¿Qué? Exclamó indignada al ver cómo Dio estaba matando a George, aparentemente de la misma manera en la que mató a su padre. Le frustraba ver cómo Jonathan no podía probar que el culpable fuese Dio. Aunque no era la única que sentía eso. Temari. Ese maldito, no lo hace por órdenes o por el bien de alguien más, como los ninjas. Lo hace solo por su propio bien. Incluso si es un civil débil, es una basura. Me encantaría romperle algunos huesos. Temari miró a Dio con repulsión. Ella creía que solo los ninjas o gente con poder podían tener tanta malicia, pero lo mostrado en la pantalla contradecía sus creencias. Y no pudo evitar preguntarse qué tan verdadera sería la paz si gente como esa seguía existiendo, incluso si los ninjas dejaban de existir. ¿Sería que, aunque el chakra desapareciera, las cosas serían iguales? Tal vez la gente, en vez de matarse con chakra, se mataría a base de piedras y palos Tenten. Wow, es muy impresionante ese tipo rubio. Su manejo con esa arma oculta en el sombrero es increíble. Me pregunto cómo la aprendió. Guy. Te sorprendería saber la cantidad de técnicas que existen en los barrios marginales. Si les das suficiente tiempo, crean cosas increíbles. Aún recuerdo la vez que intentaron ahorcarme con una tanga. Kakashi, Kiba y Kankura miraron al ninja de la juventud con celos y enojo. Y el que más lo miraba era Kakashi, que estaba con él cuando pasó. Kakashi aún recordaba a aquella ninja de la niebla, y carajo, sí que era ardiente. Mientras Guy era observado con celos, Naruto seguía mirando la pantalla con gran interés.
Naruto. ¿Cómo se llama el del sombrero? Robert Eduardo Sualdes Speedwagon. Nacido y criado en condiciones precarias, robaba para sobrevivir, hasta que conoció a Jonathan. Este, al impresionarlo con su nobleza y caballerosidad, logró que se uniera a él, cambiando completamente su vida. Naruto miró la pantalla. Y aunque la oscuridad que emanaba Dio era inmensa, la luz que irradiaba Jonathan lo era aún más. Tanto, que opacaba la de Dio. Naruto no pudo evitar pensar en cómo sería el mundo con gente como Jonathan o como Speedwagon. Gente que no se deja llevar por sus necesidades o fanatismos, sino que sigue su propia moral y es feroz en su justicia. Naruto solo podía imaginar ese mundo, tal vez sería aún mejor que el que él construyó. Chiji. Parece que se le cayó la mentira a Dio, aunque su rostro no parecía el de alguien que está contra las cuerdas. Chiji notó algo muy curioso. Dio parecía estar muy interesado en esa investigación de Jonathan, la de esa máscara rara que estuvo en el accidente y en varios otros lugares. Chiji miró desconfiado la pantalla. Su instinto le decía que algo iba a pasar pronto, y su sorprendente capacidad de deducción, afilada por tantos años junto a Shikamaru, le afirmaba que todo empezaría por esa máscara. En la pantalla. Jonathan, chico noble y de buen corazón, vio como su padre en sus manos murió. En un vampiro inmortal se convirtió, el único heredero de posesión. Tus ataques no me afectan ni me importan, pero dime corre contra el fuego ahora. ¡Yo! Por su padre y honor tuvo que darlo todo y murió quemado ese maldito monstruo. Fuera de la pantalla. La sala entera quedó en silencio. Una mezcla de asombro, incredulidad e ira llenaba el ambiente al ver cómo Dios se salía con la suya, no solo matando a George, sino también obteniendo esos extraños poderes. Orochimaru lo observaba con incredulidad y sorpresa. No pudo evitar recordar las máscaras de los Shinigamis de los Uzumaki. Llevó una mano a su estómago. Aún podía recordar el maldito dolor de ser abierto por el cuchillo de un Shinigami. Un dolor que quedó marcado no solo en su carne, sino también en su ya fragmentada alma. Se preguntó si aquellas máscaras podrían otorgar tal poder. Tal vez sí. Pero aún faltaba algo, algo que Orochimaru todavía no tenía. Propósito. El propósito de hacer algo. Él ya había muerto, y ver cómo todo resultó en esa ilusión lo dejaba vacío. No sabía si debía seguir con sus experimentos o vivir la buena vida que había tenido en esa ilusión. Tsunade. ¿Qué demonios es esa maldita máscara? ¿Y cómo salvó a ese malnacido? Las máscaras de piedra son objetos antiguos y misteriosos que guardan un gran poder. Fueron creadas por humanos que ansiaban el poder absoluto, pero no están completas. Les falta un componente más. Pero lo importante en este caso es que esas máscaras, activadas con sangre, convierten a quien las use en un ser superior. Un inmortal, con múltiples habilidades y sin ninguna debilidad física. Su única debilidad es el sol, que los desintegra. Jonathan estudió estas máscaras por años, debido a que era una de las pocas posesiones de su madre. Pero cuando se fue a buscar las pruebas para incriminar a Dio, este encontró su investigación, y la completó. La sala entera quedó en shock. Las capacidades que otorgaban esas máscaras, a cambio de casi nada, eran impresionantes. Todos pensaron lo mismo, que esa máscara era el arma más poderosa que jamás habían visto. Porque aunque el dios árbol era fuerte, era incontrolable. Mientras que estas máscaras, en cambio, eran fáciles de usar. Tsunade consideró si con una de esas máscaras podría haber salvado a su prometido o a su hermano. Pensó en sus tíos abuelos, en su sensei, y en ella misma. Tsunade miró su mano. Aunque se viera normal, solo ella sabía cuán arrugada estaba detrás de esa ilusión. Pero también sabía que la inmortalidad que otorgaba esa máscara era una maldición. No soportaría ver morir a las personas que amaba. Y esas personas, a su vez, no dejarían morir a las suyas. Entonces caería en la locura de querer que todos se volvieran inmortales, y eso no podía permitirse. Tsunade bufó con rabia por siquiera considerar esa opción. ¡No!, pensó. Ya soy vieja. Moriré, no importa cómo, pero sé que será protegiendo a las personas que amo, o con las personas que amo. No soportaría enterrar a más personas. Es impresionante cómo no pueden parar a Dio. De ser un civil con habilidades físicas destacables, pasó a ser una amenaza de mínimo nivel Chunin, y si tuviera más habilidades, rozaría el nivel de un Chunin. Miró temerosamente a su hermano.
No quería creer que él se dejaría llevar por el poder, como lo hizo su padre, que ya viejo y senil mandó a secuestrar a la heredera Iga. Y de esa manera, selló su sentencia de muerte. Pero cuando B lo miró con miedo, lo que vio en sus ojos fue una mezcla entre comprensión y repudio. Se sorprendió, pero una pizca de esperanza llegó a su corazón. La esperanza de un Kumo noble. Uno en paz. Y que su hermano, alejándose del camino de su padre. Mei. Esa máscara es muy buena, demasiado. Pero nada es perfecto. ¿Cuál es su desventaja? Porque si su única debilidad es el sol, no puedo imaginar cómo un artefacto así podría existir. Muy perspicaces, y eso deberían mantenerlo en mente siempre. Todo poder tiene sus desventajas. Pero, para responder su pregunta, la máscara de piedra solo tiene una debilidad, y es el sol. Más específicamente, los rayos ultravioleta. Pero también tiene un cuello de botella. Los vampiros pueden hacerse más fuertes, ya sea de manera física o al desbloquear habilidades. Pero no mucho más. Como verán en la pantalla, Dio es uno de los casos más prodigiosos. Y probablemente uno de los vampiros más fuertes, o el más fuerte, si solo tomamos en cuenta sus características como vampiro. Mei, ¿solo sus características como vampiro? ¿A qué se está refiriendo? ¿Existen más habilidades o poderes en ese mundo? Esas preguntas interfieren con revelaciones futuras. Se responderán más adelante, pero por favor, enfóquense en lo actual. Los shinobi miraron con sospecha a Minrod, pero rápidamente fueron distraídos por la pelea entre Dio y Jonathan. Kiba. Sí, ese malnacido al final va a pagar por lo que hizo. Shino. No lo sé, Kiba. Por lo dicho por Minrod, la única debilidad de Dio son los rayos UF. No estoy seguro de que muera. Shino miró la pantalla con interés. Se preguntaba si el chakra podía crear algo parecido a los rayos UF. Tal vez alguna línea de sangre, o algún jutsu. Naruto. Qué tensión, no sé si Jonathan también murió en ese horno, no puedo verlo bien. Espero que no muera. Naruto examinó varias veces las imágenes en la pantalla, buscando a Jonathan. Lo admiraba, y lo que representaba. Alguien con principios y valores sería ideal para crear un nuevo mundo, tal vez como un político influyente, o un líder. A Naruto no le importaba realmente el cargo. Solo quería hablar con ese hombre que se ganó su respeto, no con palabras, sino con acciones tan nobles y desinteresadas. En la pantalla. Jonathan se salvó. En el último momento, pero se salvó. El sufrimiento que acosaba a su familia terminó. Hueso creció. La máscara de piedra le dio el poder de como vampiro renacer, aunque el sol destroza su piel. Pero eso no importa para los planes que siempre tuvo él. Quiere conquistar el mundo y volverlo cruel. De repente aparece Sebel y quiere enseñarle el jamón, algo así. Aprendiendo a respirar, un nuevo golpe vas a conseguir. De servirá de utilidad para Dio destruir. Así que para vencerlo tú eres el elegido. Pero se encontraron con los vampiros. Brufón y Tarku, guerrero que sucumbieron a la valentía y el honor de un noble caballero. Fuera de la pantalla. Naruto. Está vivo, qué bueno. Naruto miró a Jonathan con felicidad. En el poco tiempo que lo había observado, no pudo evitar sentir admiración por aquel hombre de convicción férrea y moral humana. Recordó el infierno que fue establecer la paz después de la guerra. La logística por las consecuencias del conflicto, las oposiciones de los daimios, los distintos kages y varios grupos independientes. Naruto se llevó una mano a la cabeza al sentir la migraña solo de recordar la cantidad de milicias que se formaron intentando ocupar el vacío de las debilitadas 5 naciones. Y sin contar la cantidad que fueron financiadas por daimios o kages. Naruto maldijo el árbol genealógico de esos daimios, y del malnacido que creó la geopolítica. Naruto sabía que él fue en parte responsable de que todo se complicara tanto, sobre todo después de amenazar al daimyo del país del viento. Sasuke. Pero sería demasiado bueno que esa cucaracha muriera. Sería demasiado fácil. Aunque ahora que lo pienso, ¿por qué Jonathan no usa la máscara para volverse vampiro y acabar con Dio? Si la familia Joestar pudo conseguir una, podrían conseguir otra. Kiba. Ahora también puede hipnotizar personas, qué absurdo. Shino. Me imagino que esas son las habilidades que mencionó Minrod. Las que los vampiros pueden desbloquear. Además, dijo que Dio era uno de los más poderosos, así que probablemente esto no sea lo único que veremos. Sakura. ¿En serio? ¿Por qué siempre quieren conquistar el mundo?
Eso es solo una estupidez de un megalómano patético y. Sakura no terminó de hablar, pues se dio cuenta de que Sasuke, en su juventud, había intentado lo mismo. Lo miró de reojo. Él aún sostenía su mano, pero una aura lúgubre parecía alzarse sobre él. Sakura lo miró con nerviosismo. No quería recordarle su época como megalomaníaco. Pero ahora, Sakura no sabía qué hacer. La sala entera quedó en silencio. La voz de Sakura nunca fue discreta, y menos en una sala cerrada donde el eco se amplificaba mucho. Kiba, Naruto. Ja 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 ja. Kiba. Al parecer te arrepientes de tu fase de emo vengador y emo conquistador, ¿eh? Naruto. ¿Qué te pasó, Sasuke? Al final sí te arrepentiste de tus locuras. Ja ja ja, típico del teme. Tsunade, Mei, Gaara, Ainoki miraban a Naruto y Kiba con una mezcla de decepción e incredulidad. Lo que había hecho Sasuke era más que suficiente como para ejecutarlo 5 veces fácilmente, pero esos dos simplemente bromeaban sobre los cargos de terrorismo contra múltiples naciones y distintos crímenes graves. Tsunade. Disculpe, Minro. Para seguir con el tema que está exponiendo. ¿Cómo se crearon esas máscaras? ¿Por qué estamos viendo esto? Y. ¿Qué pasó con nuestro mundo? Buenas preguntas. Primero, se sabe que estas máscaras son provenientes de México, creadas por tribus autóctonas, y que se usó Amon para su creación. Segundo, están viendo esto con un propósito mayor. Poder ser parte de algo ilustre, más allá de las limitaciones impuestas en su creación. Y su mundo está bien. Actualmente el tiempo en ese mundo está pausado, y también el tiempo se pausó en ustedes. Shikamaru. ¿Qué es el Amon? ¿Y a qué se refiere con que el tiempo se detuvo en nosotros? El Amon es uno de los sistemas naturales de ese mundo. Básicamente, es una técnica de combate que se basa en la energía solar y se obtiene mediante una respiración controlada. Y lo del tiempo detenido en ustedes significa que sus cuerpos no envejecen en el teatro de los nómadas. Shikamaru. Por lo que mencionaste, intuyo que en ese mundo no existe el chakra ni las artes ninja. Correcto. Verás, no en todos los mundos funciona todo igual. En algunos tienen chakra, en otros tienes chicas ángeles tetonas. Pero eso no viene al caso. Simplemente piensen que es normal que cada universo tenga su propio sistema de poder, o que no tenga ninguno. Shikamaru. Qué interesante. Ni siquiera puedo terminar de pensar en todas las posibilidades que ahora puedo contemplar. Es demasiado molesto. Kiba, ese tal Cepeli me gusta mucho su estilo. De hecho, me gusta lo excéntricos que son todos, tienen un estilo único y verdadero. Me agrada. Kiba miró a Jonathan y a Cepeli con aprobación. Reconocía que no era el más inteligente, ni el más perspicaz, ni siquiera el más fuerte. Pero era alguien verdadero. Si creía que alguien era un imbécil, se lo decía. Y aunque Kiba reconocía que eso no era lo mejor para su oficio, también reconocía que Cepeli tenía su propia moral y convicciones. Kiba miró a Naruto. Aunque antes sentía envidia de cómo él y Hinata resultaron, no podía evitar sentir admiración por su antiguo compañero. Aún recordaba lo solitario que parecía Naruto en la academia, y rememoraba con nostalgia aquellos momentos donde Naruto, Shikamaru, Chiji y él se escapaban de clases para pasar el rato. Siempre le gustó relacionarse con ellos. Gente que no tenía miedo de mostrarse tal como eran, que no se estancaban en sí mismos, sino que crecían y que no tenían segundas intenciones para su amistad. Kiba agradeció en silencio a sus amigos, que aunque la vida siempre fue un altibajo, siempre estuvieron junto a él, ya sea física o espiritualmente. Kakashi. Ese Amon es muy interesante. Tiene aplicaciones parecidas al chakra, pero su funcionamiento es completamente diferente. Naruto. ¡No! Naruto gritó al ver cómo Cepeli cargaba un golpe con Amon y golpeaba una rana. Se preocupó inmediatamente por la rana, pero al ver que ésta estaba intacta y que la roca donde estaba posada se partió a la mitad, quedó impresionado. Naruto sabía que el chakra podía tomar formas muy diversas. Él mismo era prueba viviente. Crear un zorro gigante de 9 colas, 3 cabezas y 9 brazos no era nada común. Pero con solo ver cómo el Amon era aplicado de manera simple, lo impresionó. Aunque Naruto pudo notar algo muy intrigante. Al ver cómo Jonathan y Cepeli usaban el Amon, no pudo evitar notar la forma tan básica de usarlo. Era como usar chakra puro en vez de darle una forma elemental. Shikamaru. Y ahora, el enfrentamiento contra los vampiros. Me imagino que Dio, usando sus poderes, trajo a varios vampiros. Pero esos dos, el del pelo y el gigante, son raros. Eso es porque son no muertos.
Gente muerta que volvió a la vida. Aunque su caso, como el de otros no muertos, es cuanto menos excepcional. Chiji. Wow, qué increíble. Incluso ese zombie reconoció a Jonathan. Sin duda, Jonathan es una persona admirable. Kiba. Pero ese idiota gigante es un imbécil. Aunque. Lo que Kiba iba a decir quedó en nada al ver al niño que estaba en medio de todo eso. Mei. ¿Por qué un niño está en medio de todo esto? Mei miró al niño con una mirada brumosa. Ella se mentiría a sí misma si dijese que no le afectaba. Mei simplemente no podía dejar de verlo. La niebla sangrienta y la guerra civil de Mishu la dejaron marcada. Y ella, al tener una línea de sangre, fue perseguida desde su niñez. Mei recordó con dolor cómo tuvo que matar a sus compañeros para sobrevivir tras ser marcada por la niebla sangrienta. Y después de eso, la cantidad de cosas que tuvo que hacer para sobrevivir, hasta que conoció a CHJR y con él a los rebeldes. Lo demás simplemente fue una espiral de lucha y pérdidas. Pero todo valió la pena. Todas las pérdidas y sufrimientos no fueron en vano. Ellos ganaron. Derrotaron a Yagura, exterminaron los restos de sus tropas y pudieron imponer al sobrino del daimyo que Kisame mató por órdenes de Yagura. Kakashi. Wow. Kakashi no pudo evitar sorprenderse ante el acto de valentía del chico, que aunque tuviese tanto miedo del no muerto, se infiltró en el cuarto donde tenían atrapado a Jonathan, abrió la puerta y dejó que entraran refuerzos. Sin duda fue una hazaña muy impresionante, y aún más viniendo de un niño civil. Pero toda la sorpresa que Kakashi sentía se reemplazó por shock al ver cómo Zeppeli era partido al medio. Kiba. No. Kiba no podía creer lo que acababa de ver. Zeppeli, el maestro de Jonathan y una persona, aunque estricta, bondadosa, había muerto partido a la mitad, mientras que Jonathan nuevamente tenía que ver cómo alguien cercano a él moría por culpa de Dio. Hinata. ¿Ese es su pasado? Hinata habló al ver las imágenes que pasaban por la pantalla. Will Antonio Zeppeli, maestro de Lamon en su tiempo. Un excéntrico que ayudaba en la lucha contra los vampiros. En su juventud, él y su padre encontraron la máscara de piedra, la cual terminó convirtiendo a su padre en vampiro, y Zeppeli tuvo que ver cómo el sol lo mataba. Después de eso, Zeppeli empezó a buscar maneras de lidiar con los vampiros. Pero cuando la encontró, también encontró a su maestro, que predijo su muerte ayudando a alguien que lucharía contra el mal. Zeppeli sin duda fue un caballero dispuesto a dejarlo todo por la paz. La sala quedó en silencio. Los shinobis conocían bien el peso de la palabra y el título de un caballero, más ellos que eran su antítesis. Varios miraron a Zeppeli con admiración, tristeza o respeto, pues ellos, más que nadie, sabían lo difícil que es el camino de un caballero y los sacrificios que implica. Aunque ver cómo Jonathan derrotaba al no muerto, vengando la muerte de Zeppeli y, aunque lleno de dolor por la pérdida de su maestro, seguía y no dejaba que el dolor o la tristeza se apoderaran de él, sino que usaba esos sentimientos como palanca para mejorar y continuar con su misión, hizo que varios admiraran aún más a Jonathan. En la pantalla. Morirá mucha gente por tu culpa, y eso no volverá a pasar nunca. Juro que voy a encontrarte y haré que te arrodille mientras suplica 20 pisos de disculpas. Ya vienen a la mansión siguiente, se encuentran hombres fuertes, son zombies de muerte y dan muerte. Yo los he encontrado con los más fuertes aliados. Quieren matar a Dio aquí, por fin dejar esto de lado. Lo congela, ahora maneja el cielo, pero lo que no maneja es la grandeza de mi esfuerzo. Con la espada, coge y lo porta al medio. Pero Dio es inmortal y el combate no está parejo. Muda, 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 lo que hagas me la suda. Enfrentarte al overdrive es peor que 1000 torturas. No puedes parar nunca un jamón fuerte y sin dudas. Se acabó, de esta ya no te curas. Fuera de la pantalla. La sala seguía silenciosa. La muerte de una persona con valores y principios tan nobles como lo era Zeppeli era una desgracia en muchos sentidos. Y más pensando que muchos nunca antes conocieron a alguien como Zeppeli, mientras que la mayoría no se consideraban personas con valores o principios personales. No. Ellos eran shinobis, herramientas especializadas que estaban al servicio de sus naciones. Naruto. No, ¿por qué? ¿Por qué siempre tienen que morir las personas tan buenas? Esa era una pregunta que Naruto siempre se hacía. Mientras aquellos que sí merecían morir seguían vivos. Naruto nunca pudo encontrar la respuesta a esa pregunta. Muchas veces lo atribuyó a que las personas nobles siempre buscarían sacrificarse antes que sacrificar a los demás, o para defender sus principios y valores. Naruto siempre pensó que él no era suficiente.
Que aunque tuviese sus principios y valores, el que terminaba sacrificándose y muriendo era otro, no él. Pero Naruto ya había superado esa fase. Con la ayuda de Hinata pudo comprender que aquellas personas que se sacrificaron por él, no murieron porque no fueran capaces de sacrificarse por sus principios o valores, sino porque se sacrificaban por sus propios valores. Por el amor que sentían a Naruto. El amor que sus padres sentían por él, el amor de Jiraiya, de Nagato, de Neji y muchos más que creyeron en él y en la esperanza de un mundo en paz. Naruto miró a Hinata. Ella estaba abrazando su brazo con una mirada triste. Naruto inclinó la cabeza y besó a Hinata, quien se sonrojó, pero devolvió el beso. Y cuando se apartaron, sonrieron. Shino. Esos tres no son vampiros. ¿Quiénes son? Aliados de Cepelli. El de pelo largo es Estraizo, el rubio es Dire y el viejo es Tompeti, el maestro de Cepelli. Shino. Qué conveniente. Aunque esos tipos y sus habilidades son muy peculiares. Shino miró la pantalla con interés. El Amon era demasiado peculiar y sabía que el escriba no respondería mucho. Pero la gran mayoría de sus respuestas siempre lo dejaban con más preguntas. Pero el punto de todo era las habilidades tan raras que otorgaba el Amon. Incluso ese viejo, Tompeti, podía ver el futuro de las personas al estrechar sus manos, lo cual era cuanto menos impresionante. Pero Shino decidió que no perdería nada si preguntaba. Entonces, señor Minro, tengo una duda. ¿Cómo funciona el Amon de manera específica? Buena pregunta. Pero primero que nada tengo que definir qué es. Para especificar, el Amon es provocado por la respiración. Puesto que no es una energía natural, se crea en el torrente sanguíneo y se esparce por todo el cuerpo en forma de ondas. Este se manifiesta como rayos dorados o amarillos. El Amon también es muy versátil, y en manos de un experto puede curar heridas graves en segundos y puede convertir todo en un arma. El Amon, además, es la energía idéntica a los rayos del sol, como ya saben. Pero ahora lo más importante. Se cree que el Amon fue creado para combatir a los primeros vampiros. Se conocía como el Zendo o el camino del ermitaño. Pero, si me preguntan, creo que fueron esos primeros vampiros quienes crearon el Amon para poder crear la máscara, o mejor dicho, para terminarla. Shikamaru. ¿Terminar la máscara? ¿A qué se refiere? Eso se contestará en el siguiente rap. Pero quédense con que es solo una teoría personal. Naruto. Ahí está Dio, ese maldito. Naruto miró con odio a Dio, que solo para su entretenimiento obligaba a una madre a comerse a su propio hijo. Tsunade. Por lo menos ahora no tendrán que enfrentarse a Dio solos. Pero me preocupa lo rápido que Dio controló ese ejército y esa base. Tsunade miró a Dio con un mal presentimiento. Sin duda ese chico es un prodigio en cuanto a estrategia y manipulación se refiere. Además, por lo dicho por Minro, también es un vampiro prodigio, capaz de evolucionar y obtener más habilidades. Tsunade miró a Dio, luego a Orochimaru. Ella aún era cautelosa ante su ex compañero, pero no podía evitar notar las similitudes con respecto al joven megalómano y al viejo megalómano. Sin duda se parecían demasiado, y eso era algo que la cansaba mucho. Además, para empeorar las cosas para Tsunade, no tenía alcohol con el que ahogar sus dudas. Onoki. Y ahora el líder de todo, Dio Brando. Lo mejor será que ataquen juntos e intenten desgastar a Dio con golpes certeros. Oh. Onoki no pudo terminar de hablar, pues al ver cómo Dire se abalanzaba contra Dio con una técnica rara, lo desconcertó demasiado. Kiba. Vamos, destruye a ese imbécil, mátalo, ¿qué? ¿Ahora también controla el hielo? ¿Cuántos poderes se va a sacar del culo ese malnacido? Naruto. Aku, susurró mientras veía el hielo con una atención sobrehumana, la cual no duró mucho al ver cómo Dire era derrotado y su cuerpo se destruía en miles de pedazos. Pero lo que impresionó a la sala fue ver cómo Dire, usando sus últimas fuerzas, dejaba bañando la vista de Dio. Shikamaru. Eso fue muy bizarro. No sé si es biológicamente posible hacer eso. Shikamaru miró desconcertado a Tsunade, quien estaba igual de aturdida. Después miró a Orochimaru, que estaba fascinado. El Amon, como pueden ver, tiene una propiedad curativa y de resistencia notable. Pero esto se explicará mejor en el futuro. Orochimaru. Es demasiado interesante. Aunque esto me deja una duda muy interesante también. ¿Es posible que nosotros podamos replicar su sistema de poder, como usted los categorizó? ¿O en nuestra realidad también existen esos sistemas o parecidos? Excelentes preguntas. Y para responder,
Primero, es posible replicar ciertas características de otro sistema de poder, pero hasta cierto punto. Y segundo, en su universo, además del chakra, existe otro sistema de poder que ustedes ya conocen, pero no indagaré en este ahora. Sasuke miró al escriba con intriga. Él sabía sobre el karma, pero no sabía si el escriba estaría al tanto de todo. Pero eso significaría que, si lo que dijo sobre la ilusión era verdad, eso significaba que pudo ver todo en esa ilusión, o que Sasuke estaba sobrepensando todo. Pero aún así no se confiaría y buscaría hablar con todos para poder discutir sobre lo que estaba pasando. Tenten. ¿Qué espada tan filosa tiene que ser para poder cortar a Dio por la mitad? Aunque su diseño es muy ineficiente. Tenten miró la espada con interés, era muy única. Tenten no recordaba haber visto una espada de doble filo, era muy difícil de ver, además de la forma de la empuñadura y el resto de componentes que posee la espada. Neji miró a Tenten, que estaba sentada a su derecha, después miró a Lee, que estaba a su izquierda. Neji luego miró al escriba, quien le sonrió mientras lo miraba directamente. Neji no sabía ni cómo sentirse, todo era demasiado confuso. Estaba seguro de que había sido atravesado por un ataque del Juri, como le informaron que se llamaba esa criatura. Después de morir pudo hablar con su padre, su madre y muchos más. Neji recordó que después de eso se encontró con Rojo, quien le informó que estaba en el infierno y que iban a recorrer los inframundos para poder después ir a los sellos y conocer a Dios. Pero antes de poder completar su tarea, despertó en el teatro de los nómadas con Tenten encima de él, llorando mientras lo abrazaba. Wow, las habilidades regenerativas de Dios son impresionantes cuanto menos. Pero la conveniencia que parece seguir a Jonathan es igual de impresionante. La conveniencia de Jonathan es más impresionante para mí. Aunque por lo menos vemos que Jonathan es superior a Dio. Pero sin duda, la pelea ya está decidida, y Jonathan es sin duda el ganador. Kiba. Sí, toma eso, malnacido de mierda. Muere en la miseria como el asqueroso insecto que eres y. Kiba no terminó, pues se dio cuenta de que sin querer había ofendido de nuevo a su amigo. Shino estaba mirando a Kiba con tristeza y fastidio, mientras que Hinata los miraba con una pequeña sonrisa. Eran los mismos de siempre. Naruto. Al fin se terminó. Dio murió y ahora Jonathan puede seguir con su vida. Espero que viva felizmente. En la pantalla. Lágrimas de caballero, que se acabó el sufrimiento, se crió con Dio y le tiene respeto. Avanza feliz el cuento, hasta se comprometieron, estaban en paz de nuevo. Pero Jonathan, chico noble y de buen corazón, vio como Dio nunca murió. Y sensato pensaba que estaba muerto. Me quedaré con tu cuerpo y renaceré de nuevo. Que fue un caballero hasta el final. ¿Quién daría la vida por ti? Por fin dejarás de sufrir y verás de verdad que tú nunca estuviste solo. Fuera de la pantalla. Tsunade. Qué bueno que al final de todo, Jonathan pudo seguir con su vida y hasta poder casarse. Espero que su vida sea plena. Tsunade miró a Jonathan con felicidad y un poco de envidia. Ya sabía que nunca podría casarse o tener hijos propios. Pero el poder ver a alguien cumpliendo su sueño era muy alentador. Aunque, Tsunade miró a Naruto con una ternura maternal, pero un tinte de tristeza atravesó sus ojos al recordar a Jiraiya. Lo de ellos solo era una amistad muy cercana, pero románticamente solo era algo platónico. Pero se mentiría a sí misma si no reconociera que Jiraiya era algo más que solo un amigo. Ahora estaba muerto, y ella solo podía ser fuerte, no solo por ella, sino también para Naruto, por la memoria de Jiraiya y su aldea, sus responsabilidades. Sakura. Qué alegría que se hayan podido casar con esa chica, Erina, si no recuerdo mal. Espero que su vida empiece a mejorar. Hinata. Y es muy romántica la idea del crucero. Es muy buena idea. Shikamaru. Aunque es muy bonito y todo, Shikamaru no terminó de hablar, pues Temari, que estaba sentada junto a sus hermanos, lo miró con una mirada de muerte. Shikamaru murmuró sobre rubias molestas, pero otra mirada de Temari lo calló. Bueno, mi punto es que no veo sentido en que nos muestren esto, a menos que pase algo.
Shino. Si Dio ya murió, la máscara fue destruida y los restos del ejército de Dio están siendo perseguidos por los maestros del Amon, no sé qué veremos. Tal vez solo el final, ya sabes, como en las fábulas, oh. Shino no terminó de hablar, puesto que una idea más que terrible surgió, y desgraciadamente fue así. Naruto. ¿Qué? ¿Cómo ese bastardo sigue vivo? Literalmente es una maldita cabeza sin nada. Shikamaru. Esto es absurdo. No me puedo creer que haya sobrevivido solo con su cabeza. ¿Y qué va a hacer ahora? Kakashi. Al parecer, puede lanzar rayos vampíricos de los ojos y tener tentáculos. Ese último poder es muy curioso. Gai. Sin duda, ese maldito merece una paliza y que le bajen de su pedestal. Pero es muy persistente. Lástima que alguien con sus capacidades haya resultado así. Aunque confío en que el joven Jonathan podrá con él nuevamente. Sus llamas de la juventud no se extinguirán tan fácilmente. Tenten. Pero ahora tiene la garganta atravesada. ¿Cómo podrá usar el Amon? No puede. Solo le queda usar su fuerza e intentar ganar. Sakura. No es justo cuando pudo ser feliz. Vivió siendo atormentado por Dio y ahora también quiere seguir yendo contra él. ¿Y qué va a hacer? ¿Cuál es su brillante plan? Robar el cuerpo de Jonathan para poder regresar a su gloria, pero con el costo de perder sus habilidades vampíricas y quedarse solo con la inmortalidad y regeneración limitada. Naruto. ¡No! No puede terminar así. Jonathan iba a empezar a vivir, a ser libre de Dio y ese idiota lo arruinó todo. Naruto sentía tanta ira que se sorprendía de no liberar chakra de Kurama. Pero ahora que lo pensaba, Kurama no había hablado en un buen tiempo y no sentía el chakra del 9 colas. Algo malo estaba pasando. Naruto intentó entrar a su mente para poder chequear a Kurama, pero no podía siquiera entrar. Algo que lo preocupó mucho. Onoki, ¿qué está pensando hacer? Jonathan está en una pésima situación. Ya venció al ciervo de Dio, pero aún queda el propio Dio, y a cada segundo, Jonathan está perdiendo fuerzas. No sé si pueda salir vivo de esto. Onoki se sentía demasiado triste, no solo por la inevitable muerte de Jonathan, sino por la ya familiar sensación de saber que alguien morirá. Una sensación conocida tras de mandar a la muerte a sus tropas o mandar a matar a un enemigo. No puede acabar de esta manera. Me niego a creer que Jonathan morirá así. No morirá por nada. Gai. Él no está muriendo por nada, Lee. Mira bien la pantalla. Lee miró la pantalla y vio cómo Erina y un bebé que se encontró estaban huyendo del barco en llamas. Aunque la situación era muy lúgubre, Temari. No. Ellas tienen que salir de cualquier manera. ¿Qué pasó con los botes de emergencia? Dio planeó matar a todos en el crucero. Por ende, los botes de emergencia están saboteados. La sala entera miró con conmoción como Jonathan tomaba la cabeza aún viva de Dio y la abrazaba. Muchos estaban confundidos, pero Onoki sabía lo que estaba pasando. Y no le gustaba, pues sabía que Jonathan se iba a llevar junto a él a Dio, una táctica que la Roca usó múltiples veces. Onoki frunció el ceño mientras miraba solemnemente. Se prometió que observaría los últimos momentos del noble muchacho, por respeto a la persona más caballerosa que había conocido. Kakashi. ¿Él está sonriendo? Kakashi miró la cara de Jonathan. Este estaba sonriendo mientras abrazaba a Dio, quien, como el cobarde que era, le rogaba a Jonathan que lo soltara. Pero todo era en vano, pues Jonathan ya había muerto. La sala quedó en silencio. Pero al ver a Erina y al bebé naufragados en un ataúd, una mezcla de alivio, alegría y preocupación inundó a los presentes. Temari. Está viva, y el bebé también. Tsunade. Qué alivio que ese lunático no terminó matándola. Pero me preocupa que esté sola en el mar y no vea nada cerca. Ella pudo llegar a tierra firme y regresar a su hogar, pero con una sorpresa muy buena. Erina estaba embarazada de Jonathan Joestar. Hinata. Qué bueno que esté viva y que pudo regresar a casa. Pero no me imagino por lo que tendrá que pasar. Criar a un hijo sola no debe ser fácil. Pero es que ella no tiene solo a un hijo. La niña que salvó del barco también la adoptó como su hija. Hinata miró a Erina con tristeza. La joven viuda que estaba aún en un ataúd en medio del mar, con un futuro difícil. Sakura. Lo único que podemos esperar es que Erina sea fuerte, no solo por ella, sino también por sus hijos y su esposo. Esperemos que encuentre fuerza en sí misma y que pueda vivir de manera tranquila. Kiba miraba todo esto con ira y tristeza. No era justo que Jonathan muriera de esa manera. Él tenía que seguir vivo, ver nacer a su hijo y poder vivir sin la amenaza de Dio.
No era justo, y Kiba estaba enojado por eso. Shino. Vamos, Kiba. Estar enojado no resolverá nada. No podemos hacer nada. Lo mejor sería mantenernos calmados y esperar lo mejor. Kiba. Pero eso me hace sentir tan inútil. Con mis habilidades podría haber cambiado las cosas. Tal vez incluso evitar que Jonathan, George o Cepeli murieran. Pero solo puedo ver todo esto. Shino miró a su amigo mientras buscaba las palabras para ayudarlo. Pero antes de que empezara, el escriba comenzó a hablar. Bueno, eso fue muy peculiar. Pero me temo que tengo que informarles que la primera reacción terminó. Si tienen alguna duda, díganla. Orochimaru, ¿por qué estamos aquí? ¿Cuándo regresaremos a nuestras realidades? ¿Y qué haremos mientras tanto? El por qué están aquí ya lo dije. No les puedo decir exactamente cuándo regresarán a su mundo, pero puedo afirmar que regresarán al mundo. Y lo que harán es su problema. Pero les pediría que volvieran al teatro. Les mostraré más universos y esperaría que estén presentes, no como otros que se fueron. Kakashi. ¿Quiénes se fueron? Bueno, verán. Mientras los shinobis discutían, Zetsu se encontraba huyendo de Madara y Obito en un juego del ratón, el lince y el gato. Y a Zetsu no le gustaba ser el ratón. Madara. No huyas, maldito cobarde. Madara gritó mientras activaba el esqueleto de su Susanoo y capturaba a Zetsu. Pero antes de que Madara hiciera algo, una espiral apareció delante de él y, en menos de milésimas de segundo, le quitaron el ojo derecho. Madara gritó mientras sentía un dolor anormalmente alto, pero no se distrajo mucho. Tomó el brazo de Obito y acercó su cara a la de él, dándole un cabezazo fuerte. Zetsu. Gracias, Obito. Zetsu gritó mientras escapaba, intentando fusionarse con el suelo, las paredes o lo que fuera del entorno. Pero aún no podía. Zetsu siguió corriendo mientras lentamente se clonaba, pero ya se le estaba acabando el chakra. Mientras Zetsu giraba en una esquina con un solo camino, con la esperanza de despistar a Madara, chocó contra algo. Zetsu se recompuso y miró lo que había chocado. Era un hombre con una especie de máscara de gato muy realista. Justo en ese momento, Obito fue enviado a volar contra la pared. Inmediatamente apareció Madara y todo quedó en silencio. Hombre gato. Vaya, parece que quieren hacerte un ganbam, ja, 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 ja. El hombre gato habló mientras se reía entre dientes. Pero aprovechando que los encontré, ¿alguno de ustedes conoce dónde está la sala de enfermería? Tengo que visitar a una amiga. Madara miró al gato, luego a Obito, y los dos miraron a Zetsu. Pero antes de que alguno de ellos se moviese, un perro dálmata apareció de la nada. Narrador. Oh, esto es malo. Gracias por ver. Espero que les haya gustado el vídeo. Sin nada más que decir, soy Jack y me despido.